Que la paz de nuestro Salvador Jesucristo esté con nosotros. Queridos amigos, en estos tiempos de incertidumbre y cambios acelerados, nos encontramos con una pregunta crucial que cada ser humano en algún momento de su vida debe hacerse. ¿Qué es la verdad? En un mundo donde la mentira se disfraza de verdad y la oscuridad se presenta como luz, necesitamos urgentemente aferrarnos al Evangelio genuino de Jesucristo. Jesús mismo nos advirtió sobre estos tiempos en Mateo 24, 4, 5. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Hoy, más que nunca, vemos cumplida esta profecía. El mundo está inundado de falsas doctrinas, mensajes distorsionados y un evangelio diluido que se adapta a las preferencias humanas en lugar de transformarlas. Hay quienes predican un Cristo sin cruz, una gracia sin arrepentimiento, una salvación sin compromiso. Pero la palabra de Dios nos advierte en Gálatas 1, 8, 9. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anátema. Esto significa que no hay otro evangelio, no podemos añadirle ni quitarle nada. El verdadero evangelio es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Por qué es importante hablar del evangelio verdadero en los últimos tiempos? Porque la verdad es la única que nos puede salvar. Jesús dijo en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero si la verdad es lo único que puede salvarnos, también es lo primero que Satanás intentará falsificar. Desde el principio de la humanidad, su estrategia ha sido la misma: sembrar dudas sobre la palabra de Dios. En Génesis 3:1 le dijo a Eva, con que Dios os ha dicho. Con una sola pregunta, sembró la semilla de la confusión, el engaño y la rebelión. Y hoy sigue usando la misma táctica. Nos dice, ¿realmente la Biblia es la palabra de Dios? ¿De verdad es necesario el arrepentimiento? ¿Dios es tan santo como dice ser? ¿Cristo es el único camino al cielo? Y muchos han caído en esta trampa. Se han apartado del evangelio puro y han abrazado un mensaje cómodo, ajustado a los deseos de la carne. Pero déjame decirte algo con amor y firmeza. Un evangelio sin arrepentimiento no es el evangelio. Un mensaje que no confronta el pecado no es el mensaje de Cristo. Jesús no vino a hacernos sentir cómodos en nuestra condición. Vino a transformarnos completamente. En Marcos 1:15 su primer mensaje fue: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. El verdadero evangelio siempre traerá un llamado claro: arrepentimiento y fe en Cristo. La Biblia nos advierte que en los últimos tiempos no solo habrá guerras, terremotos y crisis mundiales, también habrá una gran apostasía. Segunda Timoteo 4:3-4 nos dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Y ese tiempo ya ha llegado. Hoy hay iglesias que han cambiado la verdad de Dios por entretenimiento. Hay predicadores que prefieren agradar a las masas en lugar de predicar la cruz. Hay cristianos que buscan milagros, pero no buscan santidad. Pero el llamado de Dios es claro: debemos permanecer en la verdad. Debemos ser una iglesia firme, fundamentada en la palabra, sin temor a proclamar el verdadero evangelio de Jesucristo, aunque el mundo nos rechace. Jesús dijo en Juan 15:18-19, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Amigo, si el mundo te aplaude, si nunca enfrentas oposición por tu fe, es momento de preguntarte, ¿estoy realmente predicando el evangelio verdadero? Porque el verdadero evangelio siempre traerá resistencia,
pero también trae vida, esperanza y salvación eterna. Hoy es el momento de examinar nuestra fe. No podemos darnos el lujo de ser cristianos tibios en estos tiempos finales. Jesús fue claro en Apocalipsis 3:16. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Dios no quiere una iglesia dormida. No quiere creyentes que solo tienen una apariencia de piedad, pero niegan su poder. Quiere hombres y mujeres apasionados por la verdad, dispuestos a proclamarla sin miedo, sin vergüenza, sin compromisos con el mundo, porque el mundo está en crisis, pero la iglesia no puede estar en crisis. El mundo está confundido, pero nosotros tenemos la verdad. El mundo se está hundiendo, pero nosotros conocemos el camino a la salvación, y ese camino es Jesucristo. Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay otro camino, no hay otro evangelio, no hay otra verdad. Y hoy más que nunca Dios nos está llamando a volver a ese evangelio puro, poderoso y transformador. El evangelio que cambia vidas, el evangelio que prepara a la iglesia para la venida de Cristo. Amigo, hoy comienza esta reflexión sobre el evangelio verdadero en el fin de los tiempos. En las próximas partes veremos cómo identificar el verdadero evangelio, cómo vivirlo y cómo proclamarlo en un mundo que lo rechaza. Pero antes de continuar, quiero que pienses en esta pregunta. Si Cristo viniera hoy, si este fuera tu último día en la tierra, ¿estás seguro de que has creído y vivido el evangelio verdadero? Que Dios abra nuestros corazones y nos guíe a la verdad en este mensaje. El mundo está cambiando rápidamente. La tecnología avanza, las naciones se estremecen, la moral se deteriora y cada vez más personas viven sin dirección, sin propósito y sin esperanza. La humanidad se ha alejado de Dios y el resultado es evidente. Un mundo lleno de corrupción, violencia, injusticia y vacío espiritual. En medio de todo esto, muchos buscan respuestas en la ciencia, en la política, en la filosofía, en movimientos sociales. Pero hay una sola respuesta real, eterna e inmutable: Jesucristo. El Señor ya nos había advertido sobre estos tiempos. En 2 Timoteo 3:1-5, la palabra de Dios dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero negando la eficacia de ella. A estos evita. ¿No es esto exactamente lo que estamos viendo hoy? Una generación amadora de sí misma, donde el egoísmo y la vanidad son promovidos como virtudes. Personas amantes del dinero, dispuestas a hacer cualquier cosa por fama y riquezas. Una sociedad soberbia y blasfema que se burla de Dios y rechaza su verdad. Familias destruidas, jóvenes rebeldes, corazones llenos de odio y ausencia de amor genuino. Una fe superficial, donde muchos dicen ser cristianos, pero no viven según la voluntad de Dios. Vivimos en los tiempos profetizados en la Biblia, y en medio de esta oscuridad hay una gran tragedia. Muchos han cambiado el verdadero evangelio por un evangelio falso. Jesús dijo en Mateo 5:13-14, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Hermanos, la iglesia no puede perder su sabor. No podemos escondernos ni callarnos ante la verdad. En estos tiempos finales no podemos darnos el lujo de jugar con nuestra fe. O estamos con Cristo o estamos contra Él. O predicamos el evangelio verdadero o estamos engañando a las personas. Jesús fue radical en su mensaje.
Él nunca prometió que seguirlo sería fácil. En Lucas 9:23 dijo: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. El Evangelio no es un llamado a la comodidad, sino a la entrega total. No es una invitación a buscar bendiciones terrenales, sino a buscar el reino de Dios. Jesús dejó claro que el verdadero camino es estrecho. En Mateo 7, 13, 14 dijo: Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. El verdadero evangelio nos prepara para la venida de Cristo. Queridos amigos, hay algo que debemos entender con urgencia. Cristo viene pronto. El mundo está en caos porque estamos acercándonos al cumplimiento final de las profecías bíblicas. La segunda venida de Cristo no es un mito, no es una metáfora, es una realidad inminente. En Apocalipsis 22:12, Jesús dice: He aquí yo vengo pronto, y mi recompensa conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Si Cristo regresara hoy, ¿estarías listo para encontrarte con Él? Porque cuando Él venga, no vendrá como el cordero manso que fue llevado a la cruz. Vendrá como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Vendrá a juzgar al mundo, a separar a los verdaderos creyentes de aquellos que solo tenían una apariencia de piedad. Por eso, ahora es el momento de examinar nuestra fe. No podemos seguir un evangelio falso. No podemos vivir una vida cristiana tibia. No podemos poner en peligro nuestra eternidad. Jesús dijo en Lucas 21:36, Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Hoy es el día de despertar. Hoy es el día de volver al Evangelio puro y verdadero. Hoy es el día de preparar nuestro corazón para el regreso del Señor. El mundo puede cambiar, las naciones pueden temblar, las falsas doctrinas pueden multiplicarse, pero la verdad de Dios permanecerá para siempre. ¿Estás listo para seguir el Evangelio verdadero hasta el final? Hermanos y amigos, llegamos a un punto crítico en nuestra reflexión: la urgencia de despertar y aferrarnos al Evangelio verdadero. No estamos viviendo tiempos comunes, estamos en los últimos tiempos y la batalla por la verdad nunca ha sido tan intensa. El apóstol Pedro nos advirtió sobre esto en 1 Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Satanás no quiere que el mundo conozca la verdad. Él quiere engañar, dividir, sembrar confusión y alejar a las almas de Cristo. Y una de sus estrategias más sutiles es distorsionar el Evangelio. Pero Jesús nos dio una señal clara para reconocer los últimos tiempos: el aumento del engaño religioso. En Mateo 24:24, Él nos dijo: Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Este es el mayor peligro de nuestra generación, no solo la maldad en el mundo, sino la falsificación del Evangelio dentro de la misma iglesia. Hoy muchos buscan experiencias espirituales, pero no buscan la verdad. Buscan bendiciones, pero no buscan al Dios de las bendiciones. Quieren oír mensajes que los hagan sentir bien, pero no aquellos que confronten su pecado. El apóstol Pablo ya lo había profetizado en 2 Timoteo 4:3-4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Hermanos, ese tiempo ya ha llegado. Vemos iglesias que han cambiado la verdad de Dios por entretenimiento. Pastores que predican lo que la gente quiere escuchar en lugar de lo que necesita escuchar.
multitudes que buscan milagros, pero no buscan santidad. Pero el evangelio verdadero sigue siendo el mismo. ¿Cuál es el evangelio verdadero? No es un mensaje de éxito, riquezas o bienestar terrenal. No es un camino de autosuperación o motivación personal. El evangelio verdadero se centra en Cristo y su obra en la cruz. Pablo lo dijo claramente en 1 Corintios 15, 3, 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Este es el mensaje que salva, que transforma, que da vida eterna. No podemos modificarlo, no podemos suavizarlo, no podemos ajustarlo a la cultura moderna. El Evangelio es el poder de Dios para salvación. En Romanos 1:16, Pablo declaró: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Si quitamos la cruz, no hay Evangelio. Si eliminamos el arrepentimiento, no hay salvación. Si dejamos de hablar del pecado, dejamos de predicar la verdad. Jesús nunca prometió que seguirlo sería fácil. Él fue claro cuando dijo en Mateo 16:24, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. El evangelio no es un camino amplio y cómodo, es un camino estrecho y de compromiso total. En Lucas 14:27, Jesús dijo, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Esto significa que seguir a Cristo tiene un precio. Requiere renunciar al pecado, morir a nosotros mismos y vivir en obediencia a su palabra. Muchos quieren las bendiciones del evangelio, pero no quieren el sacrificio del evangelio. Quieren la gloria de la resurrección, pero no quieren pasar por la cruz. Pero Jesús no está buscando seguidores superficiales. Él busca discípulos verdaderos, dispuestos a seguirlo hasta el final. En estos tiempos finales hay 3 cosas que debemos hacer para mantenernos en el evangelio verdadero. 1. Volver a la palabra de Dios. Hoy en día muchos cristianos dependen más de mensajes motivacionales y redes sociales que de la Biblia. Pero Jesús dijo en Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si queremos conocer la verdad, debemos sumergirnos en la Escritura. No podemos conformarnos con lo que otros nos dicen sobre Dios. Debemos buscarlo nosotros mismos en su palabra. 2. Desarrollar una vida de oración y comunión con Dios. No basta con saber la verdad, necesitamos una relación real con Dios. Jesús nos enseñó en Mateo 6:6, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. No podemos sobrevivir espiritualmente si no estamos en constante comunión con Dios. 3. Perseverar hasta el fin. Jesús fue claro en Mateo 24:13. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. No importa lo que venga, debemos aferrarnos a Cristo hasta el final. Las pruebas vendrán, la persecución aumentará, el mundo intentará apagar nuestra fe, pero Dios nos ha llamado a ser fieles hasta la venida de su Hijo. Querido amigo, hoy Dios te está llamando a examinar tu fe. ¿Estás siguiendo el evangelio verdadero? ¿O has sido engañado por un mensaje superficial y sin poder? En 2 Corintios 13:5, Pablo nos exhorta: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Hoy es el día de tomar una decisión. No podemos seguir siendo cristianos tibios. No podemos jugar con nuestra eternidad. Dios nos llama a despertar, a levantarnos, a predicar con valentía la verdad de Cristo en medio de un mundo que lo rechaza. Porque aunque la oscuridad aumente, el evangelio verdadero seguirá brillando. Aunque las naciones tiemblen, Dios sigue en su trono. Aunque muchos abandonen la fe, Cristo sigue siendo el único camino, la única verdad y la única vida. En los próximos minutos
profundizaremos más sobre cómo identificar el evangelio falso y cómo vivir el evangelio verdadero en estos tiempos finales. Pero antes de continuar, quiero hacerte una pregunta. Si Cristo viniera hoy, si este fuera tu último día en la tierra, ¿estás seguro de que has creído y vivido el evangelio verdadero? Que el Espíritu Santo abra nuestros ojos y fortalezca nuestro corazón en esta hora, porque el tiempo es corto y la verdad debe ser proclamada. En los últimos tiempos, el evangelio de Cristo ha sido malinterpretado y distorsionado. La mentira de un evangelio fácil y superficial ha invadido muchas iglesias, y la verdadera esencia de la fe cristiana ha sido opacada. Hoy exploraremos cómo identificar un evangelio falso y cómo podemos mantenernos firmes en el verdadero evangelio de Cristo. El evangelio falso que predican muchos hoy día no tiene poder para transformar vidas. En lugar de proclamar un mensaje de arrepentimiento y santidad, se centra en promesas de prosperidad terrenal, bienestar personal y éxitos mundanos. Este tipo de mensaje apela a las pasiones humanas y no a la necesidad de salvación espiritual. No reta a las personas a vivir una vida de sacrificio y obediencia, sino que las invita a seguir un camino fácil, sin renunciar al pecado. El evangelio falso tiene una característica principal: minimiza el pecado. En vez de confrontar el pecado de manera directa, se hace de la vista gorda, permitiendo que la gente siga viviendo en sus vicios, creyendo que todo está bien. Pero la Escritura es clara: el pecado nos separa de Dios. En Isaías 59:2 encontramos una advertencia seria. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El evangelio verdadero no trata de dejar a las personas en su comodidad, sino que las confronta con la necesidad de un cambio radical de corazón. Jesús vino para llamar a los pecadores al arrepentimiento. En Marcos 1:15, él mismo lo dice: el tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Es un llamado a dejar atrás el pecado, a dejar atrás todo lo que nos separa de Dios, y a abrazar a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Una de las grandes mentiras del evangelio falso es la promesa de una vida sin dificultades, llena de riquezas y éxitos materiales. Es cierto que Dios puede bendecirnos en diversas áreas de nuestras vidas, pero el centro del evangelio no es la prosperidad material, sino la prosperidad espiritual. El verdadero cristiano es llamado a vivir una vida de sacrificio, negándose a sí mismo y tomando su cruz. En Mateo 16:24, Jesús nos muestra claramente el camino. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. No podemos buscar a Cristo solo por lo que nos da, sino por lo que Él es, nuestro Salvador, nuestro Señor. Los primeros cristianos entendieron que el evangelio no es un camino de comodidad, sino de sufrimiento y entrega. En Filipenses 1:29, Pablo lo expresa de esta manera: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Esto es un mensaje radical que muchos evitan hoy. Ser cristiano implica tomar la cruz. No es suficiente con decir sí a Jesús si no estamos dispuestos a pagar el precio de seguirlo. En contraste con el evangelio falso, que minimiza la cruz, el verdadero evangelio pone la cruz en el centro de la fe cristiana. El sacrificio de Cristo en la cruz es el acto supremo de amor y justicia, donde Él pagó el precio por nuestros pecados. En 1 Corintios 1:18, el apóstol Pablo declara: porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es, para nosotros, es poder de Dios. La cruz es el lugar donde se paga el precio del pecado, el lugar donde se muestra el amor infinito de Dios por la humanidad. Un evangelio sin la cruz es un evangelio incompleto y uno que no confronta la realidad del pecado.
Sin la cruz no hay perdón, no hay salvación y no hay esperanza. El Evangelio de Cristo no solo nos llama al arrepentimiento, sino a una vida transformada. La verdadera salvación produce santidad, porque al recibir el Espíritu Santo, nuestra vida debe ser transformada. La santidad no es opcional para el cristiano verdadero. Es la evidencia de que estamos caminando en la luz de Cristo. En 1 Pedro 1, 15, 16 está escrito: sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. La santidad no es algo que logramos por nuestras fuerzas, sino que es la obra del Espíritu Santo en nosotros. A medida que nos rendimos a Él nos transforma y nos capacita para vivir según los principios del reino de Dios. ¿Cómo reconocer y rechazar el evangelio falso? Es esencial que, como cristianos, desarrollemos una capacidad para discernir entre el verdadero y el falso evangelio. Los falsos maestros y predicadores son astutos y utilizan versículos bíblicos fuera de contexto para atraer multitudes. Para evitar caer en sus trampas, debemos tener una comprensión profunda de las Escrituras. La primera regla es que el evangelio verdadero siempre exalta a Cristo y su obra redentora, no al hombre ni a sus logros. En Juan 3:30, Juan el Bautista dijo: es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Si el mensaje no está centrado en Cristo y su sacrificio en la cruz, si no está llamando al arrepentimiento del pecado, entonces no es el evangelio de la Biblia. Vivimos en tiempos donde la confusión religiosa está en aumento. A medida que nos acercamos al final de los tiempos, el enemigo intensificará sus esfuerzos para engañar a las multitudes con doctrinas falsas. Pero como cristianos, tenemos un mandato claro de predicar el evangelio de Cristo. En Mateo 28, 19, 20, Jesús nos dio la gran comisión. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. El evangelio verdadero nos llama a ir a las naciones, a predicar a tiempo y fuera de tiempo, a no temer las críticas ni la persecución. Aunque el mundo rechace la verdad, no podemos callar. El evangelio verdadero es un llamado al sacrificio, al arrepentimiento y a una vida transformada por el poder de Cristo. No es una promesa de riquezas materiales o facilidad, sino un camino que nos lleva a la vida eterna. Como cristianos, debemos estar firmes en esta verdad, rechazando cualquier evangelio que distorsione el mensaje de la cruz. Hoy, más que nunca, es necesario que el pueblo de Dios se levante para proclamar el evangelio de Jesucristo sin añadidos ni modificaciones. Es el único mensaje que puede salvar al mundo. En los últimos tiempos, la confusión religiosa y la apostasía han tomado una gran fuerza, y como creyentes, debemos estar alertas para no ser arrastrados por enseñanzas falsas. El evangelio verdadero de Jesucristo es nuestra única esperanza en medio de la oscuridad que está invadiendo el mundo. Debemos aferrarnos a Él con todo nuestro ser, con la firme convicción de que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino solo en Jesucristo. Como hemos afirmado anteriormente, la cruz de Cristo es el corazón del evangelio verdadero. Pero hoy quiero profundizar más en su relevancia en los últimos tiempos. La cruz no es un símbolo de sufrimiento, sino de victoria, porque en ella Cristo derrotó el pecado, la muerte y a Satanás. Si no entendemos esto, corremos el riesgo de caer en una fe superficial que no nos lleva a la verdadera transformación. El apóstol Pablo, al escribir a los Corintios, deja claro que el evangelio es un mensaje de poder que se muestra en la cruz. En 1 Corintios 1:18, él nos recuerda: porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden,
pero para los que se salvan, esto es para nosotros, es poder de Dios. El poder de la cruz no solo está en su sacrificio, sino también en su capacidad para transformar vidas. Hoy, mucha gente escucha acerca de la cruz, pero no entiende su verdadero significado. La cruz no solo es un evento histórico, es una realidad espiritual que cambia la vida de aquellos que se arrepienten y creen. Uno de los grandes problemas de la religión moderna es que se ha olvidado del arrepentimiento. Muchas iglesias prefieren predicar un evangelio de comodidad, sin confrontar el pecado de las personas. Pero el arrepentimiento es una de las piedras angulares del verdadero evangelio. Sin él no hay salvación. El arrepentimiento es el cambio de mente y corazón que nos lleva a dar la espalda al pecado y a vivir para Dios. Sin un arrepentimiento genuino, la fe que se profesa es vacía. Jesús fue claro en Lucas 13:3 cuando dijo: Os digo no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Este es un mensaje que muchos no quieren escuchar. El arrepentimiento es necesario porque el pecado nos separa de Dios, y solo a través del arrepentimiento podemos recibir el perdón de nuestros pecados. Si alguien te predica un evangelio que no menciona la necesidad de arrepentimiento, debes tener cuidado, porque ese no es el evangelio de Jesucristo. Es importante recordar que, aunque el arrepentimiento es necesario, no es suficiente por sí solo. El arrepentimiento sin gracia no tiene poder para salvarnos. La gracia de Dios es lo que nos permite volver a Él, a pesar de nuestra rebelión. Sin la gracia de Dios, todos estaríamos perdidos. Pero por su gracia, Dios nos ofrece el perdón y la reconciliación a través de Jesucristo. En Efesios 2:8-9, el apóstol Pablo nos recuerda: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La gracia de Dios no solo nos perdona, sino que también nos da el poder de vivir una vida nueva. En Tito 2:11-12 vemos que la gracia también nos enseña a vivir de manera piadosa, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Esta gracia que nos salva también nos capacita para vivir conforme a la voluntad de Dios. El evangelio verdadero no solo cambia nuestra posición delante de Dios, sino que cambia nuestra manera de vivir. Nos llama a una vida de santidad y obediencia. A medida que nos acercamos al fin de los tiempos, debemos recordar que Cristo vendrá por segunda vez. Esta es la esperanza que nos anima a seguir firmes en la fe. En 1 Tesalonicenses 4:16-17, el apóstol Pablo nos recuerda que: porque el mismo Señor con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Este es el fin al que todo creyente debe mirar. El regreso de Cristo es nuestra esperanza, nuestra motivación para vivir una vida de santidad y nuestra certeza de que la lucha no es en vano. Este mundo no es nuestra casa final y nuestras pruebas actuales son momentáneas comparadas con la gloria futura que nos espera. El evangelio verdadero no es solo una doctrina que enseñamos, es una forma de vida que debe ser vivida y proclamada en cada momento. En estos últimos tiempos, más que nunca, debemos ser fieles a la verdad del evangelio. No podemos permitirnos vivir con una fe superficial o comprometida con las corrientes de pensamiento del mundo. Nuestro llamado es a vivir el evangelio auténtico, incluso cuando el mundo nos rechaza y nos persigue. El apóstol Pablo en 2 Timoteo 4:7-8 nos da un ejemplo de cómo vivir una vida fiel hasta el final. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor,
juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. El fin de nuestra vida no es el éxito terrenal, sino el cumplimiento de la voluntad de Dios y la llegada del premio celestial, la corona de justicia que Cristo dará a aquellos que le han sido fieles. Al final, el evangelio verdadero siempre lleva a un llamado al arrepentimiento y a una fe genuina en Jesucristo. Este llamado no es solo para aquellos que aún no han conocido a Cristo, sino también para aquellos que quizás han caído en el error de seguir un evangelio distorsionado. Hoy te invito a examinar tu vida. ¿Estás viviendo conforme al evangelio verdadero de Cristo? Si no es así, este es el momento para volver al camino, arrepentirte y buscar una relación genuina con Cristo. Él está esperando con los brazos abiertos, listo para perdonar, restaurar y transformarte. El evangelio verdadero no es solo un mensaje antiguo, es una verdad viva y activa que sigue transformando vidas hoy, aquí y ahora. A medida que avanzamos en nuestra reflexión sobre el verdadero evangelio en los últimos tiempos, es fundamental que comprendamos la urgencia de vivir de acuerdo con la verdad bíblica, sin conformarnos con versiones diluidas o superficiales del mensaje de Cristo. El evangelio auténtico debe ser nuestra guía y fundamento en cada área de nuestra vida, especialmente ahora, cuando el mundo está marcado por el caos, la confusión y el engaño. El apóstol Pablo, en su carta a los Gálatas, hace un fuerte llamado a resistir las enseñanzas falsas que intentan corromper el evangelio verdadero. En Gálatas 1, 6, 9 escribe: Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. El término anatema, utilizado por Pablo, es una expresión fuerte que significa maldición o rechazo divino. Pablo nos advierte de manera clara que cualquier distorsión del evangelio auténtico debe ser rechazada con firmeza. No hay espacio para un evangelio diferente. El evangelio verdadero se centra en Cristo crucificado, en el arrepentimiento de los pecados y en la gracia salvadora de Dios. Hoy en día, muchos están siendo engañados por falsos evangelios que prometen bendiciones sin requerir obediencia, que predican una salvación sin transformación. Estos evangelios distorsionados minimizan el sacrificio de Cristo y despojan al cristiano de la necesidad de vivir una vida de santidad y renuncia al pecado. En los últimos tiempos, una de las mayores luchas que enfrentamos como cristianos es mantenernos fieles a las enseñanzas de Cristo en medio de un mundo que constantemente promueve valores y creencias que se oponen a la verdad bíblica. Vivimos en una cultura donde el relativismo y el sincretismo están a la orden del día y la tentación de acomodar nuestra fe a las expectativas sociales es grande, pero el llamado de Cristo sigue siendo el mismo: permanecer en Él y en su palabra, sin ceder a las presiones externas. Jesús, en Juan 8, 31, 32, dice: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El verdadero discípulo de Cristo no se conforma con una versión diluida del Evangelio, sino que se aferra a la verdad revelada en las Escrituras. Esta verdad, lejos de oprimirnos, nos libera, porque nos muestra el camino a una vida plena en Cristo. Vivir según esa verdad es lo que nos permite tener paz en medio de las dificultades, esperanza en medio de la tribulación y una fe firme que no se mueve. Si realmente creemos en la urgencia de los tiempos, debemos sentir un fervor por predicar el verdadero evangelio. En estos días de confusión, el mundo necesita escuchar la voz clara de la verdad que solo se encuentra en Cristo. El apóstol Pablo, en Romanos 10, 14, 15, nos habla de la importancia de llevar el mensaje de salvación. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído?
¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Es imperativo que la iglesia de Cristo se levante y anuncie el evangelio puro y sin alteraciones, sin temor a ser criticada o rechazada. Nuestro llamado es claro: predicar el evangelio de Cristo a todas las naciones. Si realmente amamos a Dios y amamos a las almas perdidas, entonces debemos ser parte activa de esta gran tarea. El tiempo es corto y las almas se están perdiendo sin Cristo. Un verdadero encuentro con Cristo siempre produce frutos de transformación. El evangelio no solo cambia nuestra posición delante de Dios, sino que también transforma nuestra vida diaria. Los cristianos que han recibido el evangelio auténtico experimentan un cambio interior que se refleja en su manera de pensar, hablar y actuar. En Mateo 7, 17, 20, Jesús nos enseña que así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. El fruto del verdadero evangelio no es solo el crecimiento numérico de una iglesia, sino la transformación de corazones. El verdadero cristiano es aquel que por la obra del Espíritu Santo muestra los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Gálatas 5, 22, 23. Estos frutos no son opciones para el cristiano, sino evidencias de que estamos viviendo según el evangelio verdadero. Cuando vivimos conforme a la verdad de Cristo, nuestras vidas se convierten en un testimonio vivo del poder transformador de Dios. El desafío de los últimos tiempos no es solo creer en el evangelio, sino vivirlo y proclamarlo con valentía y amor. Vivir el evangelio verdadero implica ser testigos de la verdad de Cristo en todo lo que hacemos. El verdadero creyente es aquel cuya vida refleja a Cristo en sus pensamientos, palabras y acciones. Jesús en Mateo 5, 14, 16 nos da una clara instrucción. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nuestro testimonio no debe limitarse solo a lo que decimos, sino también a lo que hacemos. En el mundo que nos rodea, debemos ser luz en medio de las tinieblas. La única manera de que las personas puedan ver el evangelio vivo en nosotros es viviendo de manera que refleje el carácter de Cristo. El evangelio verdadero es un llamado a la fe genuina en Jesucristo, al arrepentimiento de nuestros pecados y a una vida transformada. Es un mensaje de salvación, pero también de santidad y de servicio. En estos últimos tiempos debemos estar firmes en la verdad, rechazando cualquier distorsión que pretenda desvirtuar el mensaje de Cristo. Que cada uno de nosotros se convierta en un fiel testigo del evangelio verdadero, proclamando con valentía la verdad de Cristo a un mundo que desesperadamente necesita escucharla. No importa cuán oscuro sea el tiempo en el que vivimos, la luz del evangelio sigue siendo la esperanza para todo el que cree. En este tiempo final, donde el mundo parece estar envuelto en un caos sin precedentes, la Iglesia de Cristo tiene un llamado claro y urgente: vivir y proclamar el verdadero evangelio. La confusión religiosa, el sincretismo y las falsas enseñanzas han invadido muchas áreas de nuestra sociedad y, tristemente, también han infiltrado algunas congregaciones. Por eso, es crucial que estemos completamente arraigados en la palabra de Dios y comprometidos con la proclamación de la verdad, tal como se presenta en las Escrituras. El verdadero evangelio no solo es un mensaje de salvación, sino también de transformación. La obra de Cristo en la cruz nos llama a vivir de manera diferente, a abandonar la vieja vida de pecado y a caminar en nuevas sendas de santidad.
Hoy, muchas personas aceptan el Evangelio como una garantía de salvación, pero se olvidan de que también es un llamado a la santidad personal y a vivir conforme a la voluntad de Dios. En 1 Pedro 1, 15, 16, la Escritura nos recuerda: sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. El mensaje del Evangelio es claro. Cristo no solo vino a salvarnos del pecado, sino a transformarnos. No podemos seguir viviendo como antes, bajo la esclavitud del pecado, porque hemos sido comprados a un precio alto, el precio de la sangre de Cristo. Este llamado a la santidad es fundamental para todo creyente. Si nuestra vida no está siendo transformada por el Evangelio, es posible que estemos viviendo una fe superficial, un evangelio que no es el verdadero. La santidad no es una opción para el cristiano, es un mandato de Dios. Y vivir en santidad no se refiere únicamente a evitar ciertos pecados, sino a vivir de una manera que glorifique a Dios en todos los aspectos de nuestra vida, nuestras relaciones, nuestro trabajo, nuestras decisiones diarias. Uno de los temas recurrentes en los últimos tiempos es el concepto de justicia social, que está siendo promovido por muchos, incluso dentro de las iglesias. Sin embargo, debemos tener cuidado de no distorsionar el mensaje del Evangelio y convertirlo en un proyecto puramente político o social. El Evangelio de Cristo es el mensaje de salvación del alma y no debe ser reducido a un mero esfuerzo por cambiar las circunstancias sociales sin considerar la transformación interna que solo Cristo puede hacer. Sin embargo, esto no significa que el Evangelio sea indiferente a la injusticia. De hecho, Jesús mismo mostró una profunda preocupación por los oprimidos, los marginados y los pobres. En Lucas 4:18, Jesús se describe a sí mismo como aquel que ha sido enviado a traer libertad a los cautivos y a anunciar el Evangelio a los pobres. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a predicar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Aunque el Evangelio se centra en la salvación del alma, no podemos ignorar las necesidades humanas y sociales. Jesús demostró una profunda compasión por los marginados y oprimidos y nos llama a imitar su amor y servicio hacia los demás. El Evangelio verdadero, entonces, nos lleva a vivir una vida de justicia y compasión, pero siempre recordando que la verdadera libertad y transformación solo provienen de la obra redentora de Cristo en la cruz. Un aspecto central del Evangelio verdadero es la gran comisión que Jesús nos dio antes de ascender al cielo. En Mateo 28, 18, 20, Jesús dijo: y Jesús se acercó y les habló, diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Este es un mandato claro y urgente para todos los cristianos, hacer discípulos de todas las naciones. El Evangelio no es solo para nosotros, sino para todo el mundo. Nuestra misión es llevar la buena nueva de salvación a aquellos que aún no conocen a Cristo, no solo a través de nuestras palabras, sino también a través de nuestras acciones y el testimonio de nuestra vida. Es cierto que el Evangelio tiene un poder transformador, pero también sabemos que muchos aún no han oído la verdad de Jesucristo. Cada día que pasa es una oportunidad para compartir el mensaje de esperanza con aquellos que viven en la oscuridad del pecado. El llamado a hacer discípulos es tanto individual como colectivo. Todos somos responsables de este mandato, ya sea en nuestra comunidad local, en nuestra ciudad o incluso en el extranjero. En medio de todo lo que sucede en el mundo, es importante recordar que Dios no ha olvidado a la humanidad.
Aunque el juicio final es inevitable, Dios está extendiendo su tiempo de gracia, esperando que más personas se arrepientan y vengan a Él. En 2 Pedro 3:9 se nos dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Este versículo nos recuerda que Dios no es lento para cumplir sus promesas, sino que es paciente, esperando que más personas se arrepientan. Este tiempo de gracia es una oportunidad para cada uno de nosotros para examinar nuestras vidas, arrepentirnos de nuestros pecados y comprometernos más profundamente con la misión de Dios. La paciencia de Dios no debe ser vista como un permiso para seguir en el pecado, sino como una oportunidad para volvernos a Él y vivir de acuerdo con su voluntad. El evangelio verdadero no termina en la cruz, sino que culmina con la segunda venida de Cristo. La promesa de que Cristo regresará para juzgar a los vivos y a los muertos es una esperanza viva para todos los creyentes. En Apocalipsis 22:12 Jesús dice: He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Este regreso de Cristo es la esperanza que debe mantenernos firmes en nuestra fe. Vivir con la expectativa de su regreso nos llama a vivir con fidelidad, obediencia y compromiso. Mientras esperamos ese glorioso día, debemos continuar proclamando el Evangelio y viviendo de acuerdo con los principios del reino de Dios. A medida que seguimos profundizando en el tema del verdadero Evangelio en los últimos tiempos, llegamos a un aspecto fundamental de nuestra fe: la perseverancia en la verdad. Vivimos en un tiempo donde las tentaciones y pruebas son muchas, y el verdadero evangelio se ve desafiante ante las presiones externas que buscan diluir o desvirtuar su mensaje. En medio de todo esto, el cristiano está llamado a ser firme, sin ceder ante las falsas enseñanzas o la atracción del pecado. El llamado a perseverar en la fe es uno de los principios más claros del Nuevo Testamento. En un mundo que cambia rápidamente, donde las creencias y valores parecen moverse como la arena, el creyente debe mantenerse firme en la roca de Cristo. Este no es un camino fácil, y las Escrituras nos advierten sobre las dificultades que los creyentes enfrentarán, pero también nos dan la esperanza de que Cristo nos da la fuerza para perseverar. En Mateo 24:13 Jesús dice: pero el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Esta palabra de Jesús es una advertencia y una promesa. La salvación no es solo un evento pasado, sino un proceso continuo de permanecer fiel a lo largo de nuestra vida. La perseverancia no es una cuestión de fuerza humana, sino de depender de la gracia de Dios que nos mantiene firmes. Es esencial comprender que la salvación no solo se trata de un acto único, sino de un caminar diario en la fe, enfrentando los desafíos con confianza en la fidelidad de Dios. En tiempos de dificultad, debemos recordar que el Espíritu Santo nos capacita para seguir adelante. En Filipenses 1:6, el apóstol Pablo nos asegura: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La oración es uno de los medios más poderosos que Dios nos ha dado para fortalecernos en nuestro caminar cristiano. La vida de oración constante nos conecta con el poder divino que necesitamos para mantenernos firmes en la fe. Jesús mismo enseñó a sus discípulos a orar y a no desmayar. Lucas 18:1 dice así: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. La oración nos permite permanecer en la presencia de Dios, renovando nuestras fuerzas y nuestra fe. A través de la oración, podemos enfrentar las pruebas y tentaciones de este mundo con la seguridad de que Dios está con nosotros y nos sostiene. No hay situación que sea demasiado grande para la intervención divina, y a través de la oración, Dios nos da la sabiduría y la fortaleza para perseverar. A veces, la lucha será intensa y la tentación de abandonar la fe será real, pero en esos momentos debemos recordar que la oración es nuestra arma.
Como nos dice el apóstol Pablo en Efesios 6:18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. No estamos llamados a perseverar en solitario. La Iglesia de Cristo, la comunidad de creyentes, juega un papel crucial en ayudarnos a permanecer firmes en la fe. En momentos de dificultad, la comunidad cristiana es un refugio, un lugar donde podemos encontrar apoyo, aliento y fortalecimiento. En Hebreos 10, 24, 25, se nos anima a no abandonar la congregación, sino a exhortarnos unos a otros. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. La unidad en la iglesia es fundamental para la perseverancia. Cuando enfrentamos luchas, es en la comunidad de creyentes donde encontramos fortaleza y ánimo para seguir adelante. Dios ha diseñado la iglesia como un cuerpo interdependiente donde cada miembro necesita a los demás para crecer y mantenerse firme en la fe. Es importante recordar que cuando uno de nosotros se cae, la comunidad debe levantarnos. Nos necesitamos unos a otros para perseverar, y es a través de la unidad que podemos enfrentar las dificultades de este mundo. El sufrimiento, aunque difícil, también es una parte importante del proceso de perseverancia. En los últimos tiempos, los cristianos pueden enfrentar persecución, burlas y rechazos por mantener su fe en el Evangelio verdadero. El sufrimiento por causa de Cristo es una realidad para los que desean vivir de acuerdo con su voluntad. Jesús mismo lo advirtió a sus discípulos, como se encuentra en Juan 15:20. Acordaos de la palabra que yo os dije, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me persiguieron, también a vosotros os perseguirán. El sufrimiento no es algo que buscamos, pero es parte de la prueba de nuestra fe. A través del sufrimiento, Dios puede purificar nuestra fe y enseñarnos a depender de Él de manera más profunda. En Romanos 5, 3, 4, Pablo nos dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, experiencia, y la experiencia, esperanza. El sufrimiento, cuando es recibido con una actitud correcta, puede ser un medio para fortalecer nuestra fe y hacernos más semejantes a Cristo. En momentos de prueba, Dios utiliza esas circunstancias para que desarrollemos carácter y aprendamos a perseverar. Es un proceso doloroso, pero necesario para nuestra madurez espiritual. En medio de todas las dificultades y luchas, la esperanza de la recompensa final es lo que mantiene nuestra mirada fija en el objetivo. Aquellos que perseveran en la fe serán recompensados por su fidelidad. En Apocalipsis 2:10 está escrito: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. La corona de la vida es la recompensa prometida a aquellos que permanecen firmes en su fe, incluso hasta la muerte. Esta es la recompensa eterna, que no se compara con los sufrimientos momentáneos que podamos experimentar en esta vida. La gloria de la eternidad con Cristo es el destino final de todo creyente que persevera hasta el final. En 2 Timoteo 4, 7, 8, Pablo habla de la recompensa que espera. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, el juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. El Evangelio verdadero nos llama a vivir con la esperanza de esa recompensa, a pesar de las luchas del presente. El fin de nuestra perseverancia será la eternidad con Cristo, y esa es la esperanza que nos da fuerza para seguir adelante. En el contexto del verdadero evangelio en los últimos tiempos, es fundamental entender el compromiso con la verdad y la fidelidad a la palabra de Dios.
Vivimos en una era de confusión religiosa, donde muchas voces clamando por la verdad parecen contradictorias. Sin embargo, el verdadero evangelio, tal como está revelado en las Escrituras, permanece inmutable y sigue siendo la única fuente de salvación. Es esencial que los creyentes se mantengan firmes en la palabra, evitando las falsas doctrinas y las filosofías humanas que buscan desviar el corazón de la fe cristiana. El Nuevo Testamento está lleno de advertencias sobre los falsos maestros que surgirán en los últimos tiempos. Estos predicadores y enseñanzas erróneas no solo distorsionan el mensaje del Evangelio, sino que pueden destruir la fe de muchos si no están firmemente enraizados en la verdad de la palabra de Dios. El apóstol Pablo, en 2 Corintios 11, 13, 15, habla sobre la astucia de los falsos apóstoles, porque tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Aquí Pablo nos da una advertencia clara. Los falsos maestros se presentan como ángeles de luz, pero su propósito es desviar a los creyentes de la verdadera fe. Este es uno de los desafíos más grandes de los tiempos modernos. Reconocer la verdad en medio de un mar de mentiras y medias verdades. El único estándar para discernir lo verdadero de lo falso es la palabra de Dios. Los creyentes deben estar comprometidos a estudiar las Escrituras, orar por discernimiento y estar alerta ante las enseñanzas que no concuerdan con la verdad revelada. En 1 Juan 4:1 se nos exhorta a probar los espíritus. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Para resistir las falsas enseñanzas, los creyentes deben conocer profundamente la Biblia. No podemos basar nuestra fe en lo que otros dicen acerca de Dios, sino en lo que Dios mismo ha revelado en su palabra. El apóstol Pablo, en su carta a los Efesios, nos dice que la madurez espiritual y la protección contra el engaño viene a través del conocimiento y la comprensión de las Escrituras. En Efesios 4:14 escribe: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. El conocimiento profundo de la Biblia es esencial para mantenernos firmes en la verdad. Sin un conocimiento claro y profundo de las Escrituras, los cristianos pueden ser fácilmente arrastrados por doctrinas extrañas, filosofías vacías y enseñanzas que no tienen fundamento en la palabra de Dios. La sola Escritura, como principio central de la Reforma, debe seguir siendo nuestra guía. El Evangelio verdadero no depende de las opiniones humanas, sino de lo que Dios ha revelado en su palabra escrita. En 2 Timoteo 3, 16, 17, Pablo nos recuerda la importancia de las Escrituras. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Este pasaje enfatiza que toda la Escritura es útil para formar y madurar al creyente. El Evangelio verdadero está completamente basado en la revelación escrita de Dios, y cualquier enseñanza o predicación que se aparte de ella está desviándose del camino de la verdad. Un aspecto clave del verdadero Evangelio es su llamado al arrepentimiento. A lo largo de las Escrituras, vemos que la salvación está indisolublemente ligada al arrepentimiento del pecado. Jesús, en sus enseñanzas, subraya que el arrepentimiento es esencial para entrar en el reino de Dios. En Marcos 1:15, Jesús inicia su ministerio con un mensaje claro: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. El Evangelio verdadero no es solo un mensaje de fe, sino también un llamado a abandonar el pecado y vivir de acuerdo con los principios del reino de Dios.
El arrepentimiento implica un cambio radical de mente y corazón. Significa reconocer el pecado, apartarse de él y caminar en una nueva dirección, guiados por el Espíritu Santo. Este llamado al arrepentimiento es esencial en todos los tiempos, especialmente en los últimos tiempos, cuando las tentaciones y las falsas enseñanzas abundan. En Hechos 17:30, el apóstol Pablo también predica el arrepentimiento, diciendo: «Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan». El arrepentimiento no es solo una cuestión de un acto puntual, sino un proceso continuo en la vida del creyente. Aunque la salvación se recibe por gracia mediante la fe, el Evangelio también enseña que el arrepentimiento es una parte integral de la vida cristiana. Los creyentes deben examinar continuamente sus vidas y arrepentirse de cualquier pecado o desviación de la verdad. El Evangelio verdadero no solo nos habla de la obra de Cristo en la cruz, sino que también nos da el poder para vivir conforme a esa obra. El Espíritu Santo es el agente de transformación en nuestras vidas, capacitando a los creyentes para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. En Juan 14:26, Jesús promete al Espíritu Santo como nuestro consolador y maestro. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. El Espíritu Santo no solo nos guía en la verdad, sino que también nos da la fuerza para vivir la vida cristiana. Sin la obra del Espíritu Santo, el Evangelio pierde su poder transformador. La llenura del Espíritu es lo que nos permite vivir con fidelidad en un mundo lleno de distracciones y tentaciones. En Romanos 8:11, Pablo nos recuerda que el Espíritu es el que da vida a nuestros cuerpos mortales. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. El Evangelio verdadero, por lo tanto, no es solo una doctrina a seguir, sino una realidad vivida a través del poder del Espíritu Santo. Al concluir esta reflexión sobre el verdadero Evangelio en los últimos tiempos, llegamos a la esencia misma de lo que significa vivir conforme a la verdad revelada en las Escrituras. Vivimos en una época de incertidumbre y confusión religiosa, donde las voces del mundo y las falsas enseñanzas tratan de desviar a los creyentes del camino recto. Sin embargo, la palabra de Dios sigue siendo el fundamento seguro sobre el cual debemos construir nuestras vidas. En los últimos tiempos, Dios nos llama a permanecer fieles a su palabra. El Evangelio verdadero no cambia, no se adapta a las modas ni a las filosofías humanas, sino que sigue siendo la única fuente de salvación y la única verdad que nos puede librar del pecado y la muerte. En 2 Timoteo 4:2, el apóstol Pablo nos exhorta: predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, con toda paciencia y doctrina. Este versículo nos recuerda que nuestra misión como cristianos en los últimos tiempos es mantenernos firmes en la verdad de la palabra de Dios, a pesar de las presiones externas. Es un llamado a perseverar en la fe, a vivir la verdad en un mundo que constantemente nos desafía a abandonarla. Al final, la fidelidad al Evangelio será recompensada. Aunque el mundo ofrezca soluciones temporales y placeres fugaces, solo el Evangelio de Jesucristo tiene el poder de transformar vidas y de llevarnos a la eternidad con Dios. En Apocalipsis 22:12, Jesús mismo declara: «He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra». Es un recordatorio claro de que, aunque el camino de la fe sea desafiante y lleno de pruebas, la recompensa final es segura para aquellos que permanecen fieles hasta el final. Como cristianos, nuestra esperanza está puesta en la venida de Cristo. En los últimos tiempos, muchos perderán la fe y se apartarán del camino, pero nosotros debemos seguir mirando hacia adelante con expectativa y esperanza en su retorno. En Tito 2:13, Pablo nos anima a esperar con ansias la venida de nuestro Salvador.
esperando la bienaventurada esperanza y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Este versículo resume la actitud que debemos tener en los últimos tiempos, esperanza y anticipación de la venida gloriosa de Cristo. Mientras nos enfrentamos a las dificultades de este mundo, nuestra mirada debe estar fija en la promesa de su regreso. En 1 Juan 3:2-3 se nos recuerda que somos hijos de Dios y nuestra transformación ocurrirá cuando Cristo vuelva. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, tal como Él es puro. La venida de Cristo será el evento que complete nuestra salvación, dándonos un cuerpo glorificado y una vida eterna en la presencia de Dios. Mientras tanto, estamos llamados a vivir con pureza, integridad y fidelidad a su palabra, esperando con alegría su regreso. En medio de las tribulaciones y la confusión de los últimos tiempos, el cristiano debe recordar que el verdadero evangelio es una verdad viva. No es solo un conjunto de doctrinas, sino una realidad práctica que transforma vidas. Vivir conforme a este evangelio implica una decisión diaria de seguir a Cristo, de amar a los demás y de proclamar la buena nueva a un mundo que desesperadamente necesita escucharla. Como dice Mateo 28, 19, 20, Jesús nos dio la gran comisión. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. La misión de la iglesia es clara: hacer discípulos, enseñarles la verdad del Evangelio y asegurarnos de que permanezcan fieles a esa verdad. A pesar de las dificultades que puedan surgir en los últimos tiempos, el propósito sigue siendo el mismo: llevar a las personas al conocimiento de Cristo y guiarlas en su caminar con Él. Finalmente, al enfrentar las pruebas de este mundo, los creyentes pueden encontrar consuelo en la presencia de Dios. El verdadero evangelio no solo ofrece una promesa de vida eterna, sino que también nos da la seguridad de que Dios está con nosotros en todo momento. Jesús lo prometió en Mateo 28:20 diciendo: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En los momentos de dificultad, podemos confiar en que Dios no nos abandona. Él está presente, fortaleciendo nuestra fe, guiándonos a través de las pruebas y dándonos la gracia para perseverar. Su presencia es nuestro consuelo y nuestra fortaleza mientras esperamos su regreso. En conclusión, el verdadero evangelio es un mensaje eterno que no cambia con el tiempo ni se adapta a las circunstancias. En los últimos tiempos, cuando muchas voces intentan desviar a los creyentes, es más crucial que nunca mantenernos firmes en la verdad revelada en las Escrituras. Vivamos con esperanza, con fidelidad y con el compromiso de seguir a Cristo, sabiendo que su venida está cerca. Y mientras tanto, continuemos proclamando el Evangelio a todas las naciones, sabiendo que la recompensa final es segura para los que permanecen fieles. Que nuestra vida y nuestro testimonio sean un reflejo de ese Evangelio verdadero que transforma, salva y da vida eterna. Que el Señor nos fortalezca para seguir adelante en este camino de fe, siempre mirando hacia la gloria futura que nos espera en Cristo Jesús. Al reflexionar sobre la urgencia y la importancia de vivir el verdadero evangelio en los últimos tiempos, llegamos a comprender que, aunque el contexto y las circunstancias del mundo estén cambiando, el mensaje de Jesucristo sigue siendo el mismo. El evangelio verdadero es eterno y se mantiene firme ante todas las olas de confusión que azotan la sociedad actual. Como cristianos, estamos llamados a vivir conforme a esta verdad inmutable y a proclamarla con valentía a un mundo que desesperadamente necesita escucharla. El verdadero evangelio nos llama a una vida transformada.
El verdadero evangelio no es solo una idea o una doctrina abstracta, es una realidad vivencial que transforma la vida del creyente. Al recibir el mensaje de salvación, nuestra vida debe experimentar una transformación radical. Como Jesús lo dijo en Juan 3:3, de cierto te digo que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Este nuevo nacimiento es lo que nos capacita para vivir de acuerdo con los principios del reino de Dios y lo que nos lleva a manifestar un cambio real en nuestra conducta, pensamiento y actitud. El verdadero evangelio no es un conjunto de normas externas, sino un trabajo interior que el Espíritu Santo realiza en cada creyente, guiándolos a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Este llamado a vivir una vida transformada es un recordatorio de que el evangelio no es solo para el futuro, sino para el presente. El reino de Dios no es solo una promesa futura, sino una realidad presente que debe ser vivida aquí y ahora. En Romanos 12:2, Pablo nos exhorta: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El verdadero evangelio transforma nuestra mente, cambiando la manera en que vemos el mundo, nuestras prioridades y nuestra relación con los demás. Esta transformación debe ser continua, ya que el cristiano está en un proceso de crecimiento hacia la madurez espiritual. Otro aspecto fundamental del verdadero evangelio es que nos llama a expandir el mensaje de salvación a todas las naciones. En Mateo 28, 19, 20, Jesús nos dio la gran comisión de ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Este llamado a la misión es tanto un mandato como una bendición. Como cristianos, no solo somos llamados a recibir la salvación, sino a compartirla con el mundo. El evangelio verdadero no es exclusivo, es para todas las personas, sin importar su raza, cultura o estatus social. Dios quiere que todos tengan la oportunidad de escuchar el mensaje de esperanza que encontramos en Jesucristo. En Hechos 1:8, Jesús también nos dio el poder para cumplir esta misión. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Espíritu Santo es quien capacita y guía a los creyentes para ser testigos fieles del Evangelio. No estamos solos en esta misión. La obra de Dios continúa y Él nos ha dado la habilidad y el poder necesarios para compartir su mensaje con el mundo. Al hacerlo, cumplimos la gran comisión y nos alineamos con el propósito eterno de Dios. Vivir el verdadero evangelio en los últimos tiempos no será fácil. Habrá oposición, habrá desafíos y habrá persecución. Sin embargo, Jesús nos ha asegurado en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Aunque las pruebas sean inevitables, los creyentes deben permanecer firmes en la fe. La fidelidad a Cristo debe prevalecer sobre cualquier circunstancia. El evangelio verdadero no depende de nuestra comodidad o de nuestras circunstancias, depende de nuestra relación con Cristo y del compromiso con su obra. En 2 Timoteo 4, 7, 8, Pablo al final de su vida dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Este es el modelo de fidelidad que debemos seguir. Perseverar hasta el final, sabiendo que nuestra recompensa es segura en Cristo. Aunque las dificultades sean grandes, nuestra esperanza en el retorno de Cristo nos da fuerza para seguir adelante, sabiendo que Él está con nosotros en todo momento. Finalmente, todo lo que hemos hablado sobre el verdadero evangelio encuentra su cumplimiento y su esperanza final en el regreso de Jesucristo. Él ha prometido volver para juzgar a los vivos y a los muertos y para establecer su reino eterno.
Este es el anhelo de todo creyente. La venida de Cristo es nuestra esperanza final. En Apocalipsis 22:20 se nos da la última promesa de la Escritura. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. El regreso de Cristo es el evento que culminará la historia, trayendo justicia, paz y restauración a toda la creación. Es la esperanza que nos sostiene en medio de los tiempos difíciles. Por eso, como cristianos, debemos vivir con la expectativa de su retorno, sabiendo que todo lo que hacemos en su nombre tiene un valor eterno. En conclusión, el verdadero evangelio en los últimos tiempos sigue siendo la única esperanza para un mundo perdido. Nos llama a vivir vidas transformadas, a ser fieles testigos de Cristo, a cumplir la gran comisión y a perseverar en la fe, sin importar las pruebas que enfrentemos. Al hacerlo, aguardamos con esperanza el glorioso regreso de nuestro Señor y Salvador. Vivamos conforme a esta verdad, predicando el evangelio verdadero a todos los rincones de la tierra y mantengámonos firmes en la fe hasta que Cristo regrese. Que nuestra vida sea un reflejo de su amor y de su salvación, y que en cada momento podamos decir con confianza: ven, Señor Jesús. En este cierre final reflexionamos sobre el impacto profundo que tiene vivir según el verdadero evangelio en los últimos tiempos. A medida que hemos recorrido juntos las diferentes facetas de este mensaje eterno, hemos sido llamados a mantenernos firmes en la fe, a permanecer inquebrantables frente a las adversidades del mundo y a vivir como verdaderos discípulos de Cristo en medio de una sociedad que busca respuestas en lugares equivocados. Es fundamental recordar que el verdadero evangelio no es solo una enseñanza intelectual, sino que es una verdad viva y transformadora. El evangelio tiene el poder de cambiar los corazones de las personas. Nos llama a una transformación profunda que empieza en lo más íntimo de nuestro ser y se extiende hacia nuestra vida cotidiana, nuestras decisiones y nuestras relaciones con los demás. La salvación en Cristo es el regalo más grande que un ser humano puede recibir, como nos dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El evangelio verdadero renueva nuestras vidas y nos da una nueva perspectiva. Ya no vivimos conforme a los estándares del mundo, sino según los principios de Cristo. Este cambio no es solo un momento aislado en nuestras vidas, sino un proceso continuo de crecimiento y maduración en la fe. A medida que seguimos a Cristo, nos despojamos de las viejas costumbres y nos revestimos de la nueva naturaleza que Él nos ofrece. Esto no solo cambia nuestro destino eterno, sino también nuestro presente, permitiéndonos vivir con esperanza, paz y gozo, independientemente de las circunstancias. Como cristianos, no solo hemos recibido el evangelio para nuestra salvación personal, sino que también hemos sido llamados a compartir este mensaje con el mundo. En un mundo que cada vez más se aparta de la verdad de Dios, el compromiso con la misión del evangelio es más urgente que nunca. Hacer discípulos a todas las naciones no es una misión opcional, es un mandato que todos los cristianos debemos tomar con seriedad. Es nuestra responsabilidad llevar las buenas nuevas de salvación a todos los rincones del mundo, a todas las naciones y especialmente a aquellos que aún no conocen el amor redentor de Cristo. La Gran Comisión no es solo un llamado a los misioneros o a los líderes de la iglesia, sino a todos los creyentes. Cada uno de nosotros tiene un papel en esta misión y debemos aprovechar cada oportunidad para compartir el evangelio, ya sea en nuestra familia, en nuestro lugar de trabajo o en nuestra comunidad. Debemos ser testigos fieles del amor de Dios. Hermanos y hermanas, al llegar al final de nuestra reflexión, debemos recordar que el evangelio verdadero no es solo un mensaje que proclamamos con nuestras palabras, sino una realidad transformadora que debe vivir en cada uno de nosotros. En medio de los desafíos y las pruebas que enfrentamos en estos tiempos, la verdad de Cristo permanece firme y es nuestra única esperanza
No importa lo que el mundo nos ofrezca, ni las voces que traten de distorsionar el mensaje. El evangelio auténtico sigue siendo la respuesta para la salvación y la única fuente de vida verdadera. Hoy hemos visto que vivir el evangelio verdadero implica no solo aceptar a Cristo en nuestras vidas, sino también ser transformados por Él. Nos llama a ser testigos valientes en un mundo que necesita escuchar la verdad, a mantener nuestra fe firme incluso cuando las pruebas parecen abrumarnos y a esperar con esperanza el glorioso regreso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Como hijos de Dios, debemos comprometernos a ser fieles portadores de este mensaje de esperanza y salvación. No es una tarea fácil, pero es la misión a la que hemos sido llamados. Debemos ser luz en medio de las tinieblas, manteniéndonos firmes en la verdad inmutable de su palabra. Es crucial que cada uno de nosotros se pregunte, ¿estamos viviendo realmente el evangelio verdadero? ¿Estamos comprometidos con la misión de llevar ese mensaje de salvación a todos los rincones de la tierra? Si nuestra respuesta es afirmativa, debemos recordar que no estamos solos en esta tarea. El Espíritu Santo está con nosotros, dándonos el poder, la sabiduría y la valentía para seguir adelante, sin importar cuán difícil sea el camino. Con esperanza y firmeza, recordemos que el regreso de Cristo es nuestra gran esperanza. Él viene para restaurar todas las cosas, para hacer nuevas todas las cosas y para reunirnos con Él en su reino eterno. Hasta ese momento debemos perseverar en la fe, sabiendo que Él es fiel y que nos fortalecerá en cada paso de este camino. Que al salir de este lugar llevemos con nosotros el compromiso de vivir el evangelio verdadero, de ser fieles testigos de su amor y de su verdad. Que nuestras vidas reflejen la esperanza que tenemos en Cristo y que en todo lo que hagamos busquemos glorificar su nombre. Oremos al Señor pidiendo que su Espíritu nos dé la fuerza y el coraje para ser fieles embajadores de su Evangelio en estos últimos tiempos. Que Él nos guíe, nos proteja y nos capacite para cumplir con la gran comisión que nos ha dado. Que nuestro Señor y Salvador Jesucristo nos bendiga y nos mantenga firmes hasta el final. Así sea. Amén.